vamos a pasar entonces a la palabra. Y para esto quiero invitarles a los que trajeron Biblia, que la abran o que la prendan si la tienen en el celular y se ubiquen conmigo en el Antiguo Testamento, libro del profeta Isaías, capítulo 55. Es uno de los textos hermosos de la Escritura. Es uno de los pasajes alentadores en la palabra del Señor. Isaías 55, versículo 1 hasta el versículo 13. Voy a leer despacio, fuerte y claramente para todos. Dice así la palabra del Señor. Escuchen. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Padre Santo, esta noche te pido en el nombre de Jesús que hables a mi vida con tu hermosa palabra. Alumbra mi entendimiento y déjame comprender, Señor, lo que hoy tienes para mí. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabamos de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado Dios sigue dispuesto. ¿Cómo se llama este mensaje? Se llama Dios sigue dispuesto. Dígale que está a su lado, dígale: Dios sigue dispuesto. Dios sigue dispuesto. Este es el mensaje de hoy. Dios sigue dispuesto. ¿Alguien cree que Dios sigue dispuesto? ¿Pero dispuesto a qué? Vamos a descubrir dispuesto a qué. ¿A qué sigue dispuesto Dios? Y permítame comenzar de esta manera. Escuchen. Una maestra, hablando en su clase acerca de la fidelidad de Dios, le preguntó a sus estudiantes cómo entendían ellos la fidelidad del Señor. Entonces un niño se levantó y dijo que Dios era tan fiel como un perro, porque el perro ama a sus amos, a sus dueños, y permanece leal todo el tiempo. Una niña se levantó y dijo
no estoy de acuerdo. Porque Dios es más fiel que los perros. Cuando le preguntaron por qué, ella respondió: porque los perros cuando están viejos se enferman, se mueren o se van. En cambio Dios nunca se enferma, nunca se muere y nunca se va. ¿Cuántos dicen amén a esto? Escúchame bien, Dios ni se enferma, ni se muere, ni se va. Y eso nos habla de la fidelidad, de la permanencia del Señor. Y al mismo tiempo eso nos hace entender que Dios permanece ahí, dispuesto para ayudar al ser humano, para perdonar al ser humano, para salvar al ser humano. Eso es lo que Dios quiere con todas las personas. ¿Están conmigo? Digan sí. Eso. Dios está dispuesto a ayudar al ser humano, a bendecirlo, a salvarlo principalmente. Ahora, en el pasaje que leímos, el profeta Isaías le está presentando al pueblo de Judá o de Judea una profecía de parte de Dios. Él se ubica en la ciudad de Jerusalén y comienza a proclamar a toda la ciudad de Jerusalén, desde el rey hasta el peón, desde el siervo hasta el amo. Comienza a decirles que por causa de su pecado, por causa de su maldad, por causa de su apostasía, es decir, renunciaron a Dios y se dejaron llevar por sus deseos carnales, por todo eso el Señor va a traer juicio. ¿A traer qué? Juicio, o sea, castigo. Y ese castigo Dios lo va a traer a través de dos naciones principalmente. La primera nación se llama Asiria. Asiria va a venir y va a devastar Jerusalén y va a arrasar con la ciudad. Pero luego se va a levantar una segunda nación mucho más poderosa que se llama Babilonia. Y Babilonia va a destruir a Siria, pero además también va a destruir la ciudad de Jerusalén y se va a llevar cautivo al pueblo. Esa es la profecía de Isaías. Nada alentadora. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40, Isaías habla de juicio para un pueblo rebelde con Dios. Después del capítulo 40, el tono de Isaías cambia. De hecho, los escritores de Isaías, los estudiosos y eruditos afirman que este libro del profeta se escribió más o menos en 3 tomos. El primer tomo del 1 al 39, el segundo tomo del 40 al 55, algunos dicen que al 60, y el tercer tomo del 61 al 66. 66 capítulos tiene el libro de Isaías. El asunto es que en el capítulo 55 que leímos, la voz de Isaías cambia. El tono del profeta comienza a ser otro, un tono más suave, un tono más alentador. Si usted vuelve a leer el capítulo 55, se da cuenta de unas palabras muy especiales de parte de Dios para el pueblo. Y es que lo que Isaías le está diciendo al pueblo en este pasaje es que después de que el Señor trate con ellos y los corrija por su maldad y sean arrasados por otras naciones, Dios no los va a dejar así. Dios se acordará de ellos. Dios los va a restaurar, los va a sanar, los va a levantar nuevamente. Por eso Isaías 55 es un pasaje especial. Este pasaje es un pasaje, o como pasaje bíblico más bien, es un decreto de bendición de parte de Dios. Este pasaje, mis amados, es también una palabra de aliento para el pueblo de Israel. Este pasaje, en otras palabras, es una promesa de restauración para el pueblo judío en aquel entonces. Y me llama la atención. ¿Por qué? Porque, a ver,
así como Dios trató con su pueblo, pues Dios sigue tratando con sus hijos, con los que creen en Él. Dios trata con nosotros y trata con nosotros a través de circunstancias, a través de situaciones. ¿Están conmigo? Díganme amén. Sin embargo, aunque Dios trata con nosotros a través de adversidades, tal vez a través de tribulaciones, tal vez a través de situaciones difíciles que no logramos entender, mire, Dios no nos deja así. Dios quiere ayudarnos. De hecho, las pruebas y tribulaciones que Dios permite no son una forma de rechazarnos o de despreciarnos porque somos malos. No, todo lo contrario. Las tribulaciones o pruebas o crisis que Dios permite son también una muestra de su amor, porque a través de esas pruebas lo que Dios quiere es acercarnos más a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Usted no ha notado que cuando la gente está mal, en su mayoría buscan de Dios? Y Dios sabe eso. Dios sabe que muchos lo buscan específicamente cuando están mal. Decía un amigo, cuando están llevados de la inmunda, ahí buscan al Señor. Parece que Dios supiera eso de algunas personas, hombres y mujeres, y por eso de vez en vez, de cuando en cuando, aprieta un poquito, trata con nosotros. Y aunque trata con nosotros, no nos deja así. Dios trató con Israel, trató con Jerusalén, pero no los dejó así. Se acordó de ellos, seguía dispuesto a ayudarlos, a bendecirlos. Y en este pasaje encontramos palabras tales como en el versículo 12: con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Esas palabras, ¿de qué nos hablan, mis amados? Esas palabras nos hablan de cómo Dios iba a hacer florecer al pueblo, de cómo Dios iba a restaurar al pueblo, de cómo Dios iba a bendecir nuevamente al pueblo, a pesar de que primero iba a permitir que el pueblo aprendiera una lección por su rebeldía y su pecado. A pesar de eso, Dios decide no dejar el pueblo en esa situación, sino que decide restaurarlo. Ahora, para que al pueblo no le quepa la menor duda de que Dios no los va a dejar así, de que Dios los va a restaurar, el Señor dice a través del profeta: porque así como desciende la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, y se hará lo que yo quiero, y será prosperada para lo que la envíe. Con eso, ¿qué está diciendo Dios? Dios está dejando claro que lo que sale de su boca, que la promesa, que la palabra que Él está lanzando al pueblo, la va a cumplir. Como que Dios le está diciendo al pueblo: mire, aunque yo traté con ustedes por su pecado, aunque ustedes están sufriendo, no los voy a dejar así. Estoy dispuesto a ayudarles, estoy dispuesto a restaurarlos, estoy dispuesto a bendecirlos nuevamente. Y la palabra que sale de mi boca se cumple y dará fruto, así como la lluvia que sale del cielo y hace germinar la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo quiero que sepas una cosa: mira, Dios sigue dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, a restaurarnos. Aquí hay personas que necesitan la mano del Señor en sus vidas, que necesitan que el Señor los bendiga, los ayude. Pongámonos en esta situación. Esta noche aquí hay personas, las puedo ver. Claro, puedo ver que aquí hay personas. Pero esta noche hay personas que están en medio de una prueba. Hay otras que seguramente están saliendo de la prueba, y hay otras que apenas van a entrar a la prueba. Digan conmigo: ay, ay, ay. Esas circunstancias pasan, y eso no es una profecía. A ver,
Eso es algo natural de la vida. En palabras de Jesús, en el mundo tendrán aflicción. ¿Están conmigo, sí o no? En el mundo tendrán aflicción. Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Que en medio de las aflicciones, de las adversidades, como se acordó de su pueblo, se acordará también de sus hijos. Es que nosotros también somos pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nosotros somos pueblo de Dios. Y Dios se acordará de nosotros, de ayudarnos, de bendecirnos, de restaurarnos. Este capítulo 55 habla de restauración, habla de sanidad, habla de bendición para el pueblo. Y el que necesite sanidad, bendición, restauración, yo quiero que sepa que el Señor sigue dispuesto a traer eso a nuestra vida. Amén. Ahora, en este pasaje encontramos que esa promesa de restauración, esa promesa de bendición, está rodeada. ¿Está qué? Está rodeada de unos llamados que Dios hace. Esa promesa que encontramos en Isaías 55, damas y caballeros, está rodeada de unos llamados imperativos. Cuando hablo de imperativos, entendamos la palabra imperativos como un deber inexcusable, como una condición de carácter obligatorio. Como que el Señor le dice al pueblo: mire, yo estoy dispuesto a restaurarlos, a bendecirlos, a levantarlos, lo prometo. Pero esta promesa se hará efectiva en sus vidas cuando ustedes atiendan este llamado que tengo para ustedes. Y específicamente yo veo en este pasaje 4 llamados. ¿Cuántos? Usted puede ver más, pero como yo el que estoy predicando, yo mando aquí, voy a hablar de 4. 4 llamados que encontramos en este pasaje. Vamos a comenzar de inmediato para que los veamos cada uno. Amén. El primer llamado. El primer llamado es venir a las aguas. Digan conmigo, venir a las aguas. Lo encontramos en el versículo 1. Miren lo que dice: a todos los sedientos. ¿Qué? ¿Qué le dice Dios a todos los sedientos? Venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino. El primer llamado que Dios le hace al pueblo en este capítulo es que vengan. Vengan. Mira que está solo, dígale: venga. Venga. Ese es el primer llamado. Ahora, venga. Venid a las aguas. ¿Quiénes? El pasaje dice: todos los sedientos. Diga conmigo: todos los sedientos. Si quieres puedes entenderlo como todos los necesitados. Ahora, y vengamos ¿a qué? A saciar nuestra necesidad, a saciar nuestra sed, a suplir lo que necesitamos. ¿Y cómo? Sin dinero y sin precio. Es decir, gratuitamente. Mira, el primer llamado que Dios le hace al pueblo es: vengan los sedientos a las aguas, a beber, a saciar su sed. Vengan a comprar vino y leche sin dinero y sin pagar, gratuitamente. Y me llama la atención, me genera curiosidad este llamado, porque este llamado viene acompañado de fe. En otras palabras, mira, el Señor quiere bendecirnos, favorecernos y ayudarnos gratuitamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo que el Señor está diciendo aquí es: acérquense a mí y reciban lo que están necesitando gratuitamente. Pero venga, para venir y cumplir este llamado, yo necesito fe. Yo necesito creer que Dios quiere ayudarme, que Dios sigue dispuesto a bendecirme, a perdonarme, a abrazarme, a fortalecerme gratuitamente. No tengo que hacer nada.
De hecho, mis amados, cuando Cristo murió en la cruz, Cristo pagó por nuestra salvación, ¿o no? Cristo pagó, incluso en palabras de Pedro, por nuestra sanidad. ¿Dicen amén o no? Cristo pagó, incluso en palabras de Pablo, por nuestra maldición, porque sobre nosotros habían maldiciones. Es más, según Efesios, Cristo pagó, damas y caballeros, por la potestad que el reino de las tinieblas tenía sobre nuestras vidas. Y cuando Cristo pagó en la cruz por todo eso, lo pagó para dárnoslo a nosotros gratuitamente. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Creer. O sea, acércate a Dios y cree que el Señor te puede sanar, te puede salvar, te puede liberar, te puede restaurar, te puede bendecir gratuitamente. Solo tienes que creer. ¿Están conmigo, sí o no? Cuando Isaías le dijo esto al pueblo, el pueblo se rascaba la cabeza. ¿Cómo? ¿Comprar vino y leche sin dinero y sin pagar? ¿Venir a las aguas y saciar nuestra sed así nomás, sin tener que dar un precio por eso? Los israelitas pensarían: de eso tan bueno no dan tanto. Y mis amados, en el mundo de eso tan bueno no dan tanto. En este mundo de eso tan bueno no dan tanto. Pero en el Señor de eso tan bueno sí dan tanto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, un profesor llegó a su clase, se sentó, se quitó un reloj de lujo que tenía en la mano, lo puso en el escritorio y luego dijo: levante la mano el que quiere este reloj. Todos los estudiantes levantaron la mano. Luego el profesor dijo: bueno, si todos lo quieren, el primero que pase y lo tome se queda con él. Nadie pasaba. Algunos pensaron: debe tratarse de una broma, el profesor nos va a salir con algo. Otros consideraban que salir y de pronto se lleven una sorpresa sería hacer el ridículo en el salón. Así que también se quedaron quietos. Después de unos minutos, el más pequeño de la clase se paró de su pupitre, fue hasta el escritorio, tomó el reloj, lo examinó, se lo echó en el bolsillo y corrió hacia su silla. El profesor, sonriendo, le dijo: te puedes quedar con él. Era para el que lo quisiera. Y luego le dijo a los demás: ustedes, por no creer que podían llevarse el reloj así nomás, se perdieron de esa bendición. Y pienso que así ocurre con el Señor. Mira, el Señor desea, quiere, puede bendecirnos, salvarnos, sanarnos, favorecernos, restaurarnos, abrazarnos, perdonarnos gratuitamente. Tú puedes venir a Él y recibir todas esas bendiciones sin dinero y sin pagar. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y no les parece maravilloso? Sin dinero y sin pagar. Así es el evangelio. Tú vienes al Señor y pones tu vida en Él, y Él se encarga de hacerlo todo, y sin dinero y sin pagar. Si te cobran, ya eso no es evangelio, ya eso es religiosidad. Y la religiosidad, vamos, te cobra porque te cobra. La religiosidad te exige primero un precio, una entrega, un sacrificio, para poder que reciba los beneficios del Señor. En cambio, el Señor te ofrece el perdón, el amor, el beneficio, y después de uno recibir todo eso, uno queda tan enamorado que así solito le fluye a uno la obediencia al Señor. Ubíquense conmigo en esta escena otra vez. La mujer adúltera iba a ser apedreada. Jesús la defiende y todos los ancianos sueltan sus piedras, porque Jesús dijo: el que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra. Y todos se van acusados por su conciencia. Queda Jesús y la mujer. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban, mujer? ¿Alguno te condenó? Y ella responde: ninguno, Señor. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ojo con la frase: ni yo te condeno, vete y no peques más. Siempre pensé, después de leer ese pasaje, ¿y qué tal si Jesús hubiese dicho la frase al revés? Vete y no peques más y no te condeno. Cambia el sentido. Cambia el sentido. Una cosa es decir: ni yo te condeno, vete y no peques más, a decir: no peques más y no te condeno. La religiosidad nos dice: no peques, pórtate bien y no te condeno. Porque donde te portes mal, donde andes en malos pasos, la religiosidad te señala, te condena: eres una pecadora, eres un sinvergüenza. Jesús no es así. Jesús es: ven, yo no te condeno, te abrazo, te perdono, te amo. Y uno, después de un abrazo de Jesús, de un perdón tan maravilloso como lo ofrece el Señor, ya uno se va sin ganas de pecar. Se va uno tan enamorado que ¿para qué pecar? Se va uno tan agradecido con el amor de Jesús que definitivamente uno dice: no, ya no voy a pecar más. Ya voy a agradar a Cristo con ese amor con que me ama. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ese es un reflejo o un ejemplo también de lo gratuito. Primer llamado: vengan a las aguas, sacien su necesidad, y de manera gratuita, sin dinero y sin pagar. Eso significa: crean que lo que Dios tiene para ustedes, sus promesas, su bendición, su perdón, su salvación, su sanidad, es gratuito. Ustedes tienen solamente que creer en eso. Yo tengo solamente que creer en eso y ya está. ¿Cuántos lo reciben? Digan amén. Segundo llamado, vamos, segundo llamado. El segundo llamado lo encontramos en el versículo 3. Miren lo que dice: inclinad el oído, o inclina tu oído. El versículo, miren lo que dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. El segundo llamado del Señor para su pueblo es que inclinen su oído. Dígale que está a su lado: incline su oído. Y usted incline su oído, incline así, incline su oído. Ahora, este llamado, por supuesto, es un llamado a estar atentos a la voz del Señor. Estar atentos a la voz de Dios. Fundamental, mis amados. Inclina tu oído. Estar atentos a la voz del Señor. El siguiente versículo dice que cuando estamos atentos a la voz del Señor, el Señor establecerá pacto con nosotros, con el pueblo, le está diciendo Isaías. Y me llama la atención esto, porque es como si Jesús, o como si el Señor dijera: mira, si tú atiendes a mi voz, si atiendes a mi palabra, entras en un pacto conmigo. Como que tú y yo nos volvemos socios. Tú y yo entramos en una alianza, en un acuerdo. ¿Cuándo? Cuando inclinas tu oído y escuchas atentamente mi voz. Entramos en ese pacto, y los beneficios y las promesas y las bendiciones del pacto vendrán sobre ti, porque estás en ese pacto conmigo. Pero si tú no inclinas tu oído, si tú no atiendes a la voz del Señor tu Dios, entonces no entras en ese pacto. Los beneficios de ese pacto no vendrán sobre ti. A ver, se lo voy a poner de otra manera. Proverbios 28, versículo 9, me parece que dice algo impresionante. Miren lo que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué pasa? Su oración también es abominable.
Pastor, ¿eso qué significa? Mira, que si a ti no te gusta escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra, seguir la voz de Dios, entonces como que al Señor no le gustaran tus oraciones, mis oraciones. Es así. Inclina tu oído a mi voz. Si a ti no te gusta escuchar la voz de Dios, para obedecerla, para cumplirla, ni ores, porque al Señor no le gustan tus oraciones. Si a vos te aburre la palabra, ay, a mí no me gustan esas cosas de la Biblia ni nada, entonces Dios podría decir, mira, a mí no me gustan tus oraciones. Porque Proverbio dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es abominable. Mira que está a su lado, dígale, si vio, yo le dije. Si vio, yo le dije. Es importante, mis amados, escuchar la voz del Señor. Ahora, la voz del Señor la escuchamos a través de personas. La voz del Señor la escuchamos a través de situaciones cotidianas de la vida. La voz del Señor la escuchamos a través de acontecimientos naturales, sociales. Pero principalmente, digan conmigo, principalmente, la voz del Señor la escuchamos a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? A través de su palabra. Hay gente que dice, no, Wilder, no me hable del evangelio ni de esas cosas. Yo sigo a Dios a mi manera. Error. Porque no hay muchas maneras de seguir a Dios. Por lo menos el Dios de la Biblia, el Dios cristiano. No hay muchas maneras de seguirlo. Hay una sola manera de seguirlo. ¿Cómo? Como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Porque si tú lo sigues a tu manera y yo lo sigo desde la Biblia, sería injusto. Tiene que ser una medida para todos. Y la medida para toda la Escritura. Así que si tú crees en Cristo, en el Dios de la Biblia, tú y yo debemos ajustarnos a la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. No se sigue a Dios a su manera. Hay una sola manera y es como dice la Escritura. Y eso es importante. Para eso hay que inclinar nuestro oído y escucharlo a Él. Escucharlo a Él. Eso es fundamental. Mire, alguna vez un pastor me dijo, Wilder, vamos a hacer un ayuno de silencio. Un ayuno de silencio, ¿y eso es qué? Digo, sí. Tú entras en tu casa, en tu habitación, te encierras las horas del ayuno y no vas a orar, sino que todo el tiempo te quedas en silencio. Y eso para mí es terrible, porque yo hablo despierto, yo hablo dormido, yo hablo por la boca, por los ojos, por los oídos, yo hablo por toda parte. Es más, nunca pude hacer el ayuno de silencio. Pero aprendí algo, y es que en todas mis oraciones siempre tengo momentos de silencio. Momentos en los que no estoy hablando. Me quedo en silencio 15, 20 minutos tratando de escuchar al Señor. Yo le digo, Dios, háblame, y luego hago silencio por unos minutos. Al principio solo escuchaba mi mente, porque la mente está llena de ruido. Usted en la mente, usted escucha una cantidad de voces, usted piensa una cantidad de situaciones y la mente mismo como que lo distrae a uno. Pero con el tiempo y con la práctica uno aprende, como dice el salmista, a acallar el alma. ¿A qué? Acallada está mi alma delante de ti, decía el salmista. A aquietar el alma, la mente, el espíritu, el corazón. Y mis amados, cuando uno aprende eso, posiblemente uno escucha al Señor hablándole al corazón. De hecho, las veces que considero que Dios ha hablado a mi vida, no ha sido cuando oro, sino cuando estoy en silencio. Y eso es casi que lógico. ¿Por qué, pastor? Porque cuando usted habla con alguien y solo usted habla y habla y habla y habla, nunca va a escuchar lo que el otro tiene para decirle.
Pero si usted se queda calladito, escuchando, entonces va a poder recibir la palabra que el otro tiene para usted. Si yo me la paso orando y orando y orando y orando, y Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, acuérdate de mí, mira este problema, Señor, sacia mi necesidad, ayuda a mi vecino, acuérdate de mi familia, en el nombre de Jesús, amén. Dios se quedó allá, no me dejó hablar. Tenía algo para decirle, pero no me dejó. No da espacio, no le pone comas ni puntos seguidos al discurso. No me dejó hablar. Es importante inclinar nuestro oído y escuchar la voz de Dios. Mira que está solo, dígale, escucha atentamente la voz de Dios. Mire, perdónenme en esta expresión. Perdónenme en esta expresión. Y si alguno de pronto llegara a ofenderse, de malas. Es que no. Escuche la voz del Señor. No escuche otras pendejadas. No escuche al brujo. No lo escuche. No escuche horóscopos. Eso no es de Dios. No escuche a la señora que hace riegos en la esquina y tiene una Biblia e invoca no sé a quién, pero usted se viene tranquila que porque tiene una Biblia. No escuche a nadie de eso. Solo escuche al Señor. ¿Están conmigo? Digan amén. Tercer llamado. El tercer llamado lo encontramos en el versículo 6 y es el llamado a buscar al Señor. Digan conmigo, buscar al Señor. Y mira este versículo: buscad a Jehová. ¿Cuándo? Mientras pueda ser hallado, y llamadle en tanto que está cercano. Dos cosas: Dios puede ser hallado y Dios está cercano. Para cuando Dios le dijo esto al pueblo, Dios manifestó: estoy cerca de ustedes y me dejo hallar. Así que como estoy cerca y me dejo hallar, búsquenme. Cada que tengan la posibilidad, aprovechenla, porque el versículo deja una sensación de que vendrán momentos en los que usted quiere buscar a Dios y ya no lo haya. Vendrán tiempos en los que el Señor no estará cerca de usted. Eso deja como sensación este pasaje. Y es importante que busquemos al Señor. Mire que está a su lado, dígale, busque al Señor. Ahora este buscar, mis amados, es un ejercicio intencional. Es de comenzar a acercarme a Dios. ¿Pero cuándo? Cada vez que tenga la oportunidad. Si todos los días en verdad tú puedes sacar el espacio para buscar a Dios, aprovéchalo. Porque pueden venir tiempos más adelante donde no tengas esa posibilidad. Cristianos que nunca atendieron a un llamado como este, luego les cayó una enfermedad grave y ya no tienen la fuerza, ni el aliento, ni la concentración para buscar al Señor. Cristianos que dejaron para buscar a Dios, pero más adelante, y el más adelante nunca llegó, porque en el camino perdieron la vida. Así que ahora que puedes buscar a Dios, búscalo. No sea que mañana se haga demasiado tarde. Busca al Señor. Busca al Señor. Y eso nos habla de la oración, de orar a Dios. Fundamental. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Dios se ha manifestado en la Biblia diciendo que cuando clamamos a Él, cuando lo buscamos, cuando oramos, Él va a responder. ¿Están conmigo, sí o no? La señora dijo: pastor, yo me aburrí en la iglesia y no volví por allá. ¿Y por qué? Pastor, yo le oraba al Señor que me diera una respuesta, que me dijera algo, y nunca me dijo nada. Entonces yo me aburrí y me fui. Yo, hermana, qué pena, el Señor sí le dijo. Le dijo que no, usted no entendió. Usted no entendió la respuesta. Pero el Señor le dijo que no con ese silencio. El Señor siempre responde. El punto es si nosotros siempre buscamos al Señor. Dijo un predicador: los cristianos, los creyentes que no oran,
desarrollan una actitud de independencia. ¿Cómo así, pastor? El cristiano que no ora termina haciendo las cosas en sus fuerzas, con sus talentos, con las habilidades que tiene, y en teoría confía en Dios, en la práctica no. En la práctica no. Pero el cristiano que dobla sus rodillas diariamente y lo busca mientras pueda ser hallado, con esa actitud está demostrando: yo no dependo de mí, no dependo de mi talento, no dependo de mi fuerza, yo dependo del Señor, y por eso lo busco todos los días, para que Él me ayude, para que Él me dé su gracia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Démosle un aplauso al Señor, amén. Es así. Si usted no ora, mis amados, está desarrollando una actitud de independencia. Y el creyente lo que necesita es depender de Dios, no de sus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Es así. Mire, por eso me encanta pensar que en la Biblia Jesús nunca nos enseñó a rezar. Jesús no le enseñó a rezar a nadie. A rezar nos enseñó la iglesia romana. Pero en la Biblia nunca Jesús le enseñó a rezar a las personas. Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, a hablar con Dios. Fue otra doctrina romana que nos enseñó dizque a rezar, repetir cosas, y que muchas veces terminan siendo vanas repeticiones. Es más, esa doctrina llegó al colmo que ni siquiera algunos ya rezan, sino póngale una vela y que la vela interceda por usted toda la noche. Ni lo uno ni lo otro, ni el rezo ni la vela. Eso no quiere el Señor. La Biblia lo enseña. Usted hable con Dios, exprésele lo que le pasa, lo que necesita, pídale perdón, pero hable con Él. El rezo es una repetición que cualquiera pronuncia y que a veces terminan siendo palabras vacías. La vela, peor. La vela está ahí. Y usted cree que con la vela hay una intercesión poderosa que sale, luminosa, ante el santo que está rogando por usted. Eso no es así. Es más, tienen que poner cuidado que el velón no queme al santo y se haga un incendio terrible. Eso es importante tenerlo en cuenta. Busque al Señor. Dígale que está a su lado: busque al Señor. Cuarto llamado, para que nos vamos para la casa. Cuarto llamado. Todos son importantes. Este cuarto es demasiado importante. El cuarto llamado que Dios hace en este pasaje es dejar nuestros malos caminos. ¿Dejar qué? Versículo 7, mire, ¿qué dice? Deje, eso es un llamado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es el cuarto llamado que hay en ese capítulo. Deje el impío su camino. Entiéndase el impío, palabras más, palabras menos, como aquella persona que practica el pecado, como aquella persona que hace del pecado y la maldad su estilo de vida. Y Dios está diciendo: deje el impío, el que practica el pecado, deje su mal camino. Entiéndase también mal camino como conductas que no agradan al Señor. Mira que está a su lado, diga: conductas que no agradan a Dios. Y si nos ponemos a revisar, aquí hay muchos, somos muchos los que tenemos conductas que no agradan al Señor. Mira que está a su lado, dígale: no faltó sino que dijera tu nombre. Dígale: no faltó sino que dijera tu nombre. No faltó sino eso, que dijera tu nombre. Así. Mire, si usted es una persona mentirosa, quiere decir que su conducta, su camino está dominado por la mentira. Si usted es una persona que vive en fornication, en fornicación,
Usted es una persona cuya conducta está dominada por la fornicación. Y si usted es una persona que odia, rencorosa, usted tiene una conducta, un comportamiento dominado por el odio. Y si es una persona que roba, usted tiene un camino dominado por el robo. O sea, usted es un robón, dicen los niños. ¿Y qué está diciendo Dios? Hey, deja esos caminos, renuncia a esos caminos. Y también dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, ese hombre malvado y perverso, también renuncie a esos pensamientos perversos. Es más, el siguiente versículo, el 8, me encanta como dice el Señor: porque mis caminos no son como vuestros caminos, ni mis pensamientos como vuestros pensamientos. Y explica: porque así como el cielo es más alto que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pastor, ¿y qué significa eso? ¿Qué? En términos morales, significa que los caminos de Dios son más elevados, más altos. Nuestros caminos son caminos pecaminosos. Los caminos de Dios son caminos de santidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y qué está diciendo Dios entonces en ese cuarto llamado? Deja tus caminos pecaminosos y comienza a andar por mis caminos, que son caminos de santidad. Alguien que reciba esta palabra por Dios. Mira que está solo, dígale: empiece a andar por los caminos de Dios. Dígale así: ande por los caminos de Dios, que son caminos de santidad. Es importante. Renunciemos al pecado, renunciemos a la iniquidad, renunciemos a la maldad. Un pastor estaba hablando acerca del peso del pecado. ¿Cuánto pesa el pecado, hermanos?, preguntó el pastor. Y se levantó un hermano y dijo: pastor, qué pena con usted, me disculpará que le interrumpa, pero ¿cómo así que cuánto pesa el pecado? El pecado no pesa. A mí no me pesa el pecado. Me parece que es absurdo lo que usted está enseñando. ¿Pesar el pecado? Para nada. El pastor pensó rápido y dijo: hagamos un ejemplo. Si en este altar ponemos el cadáver de una persona, el cadáver de una persona muerta, si ponemos el cadáver de una persona, y sobre ese cadáver ponemos 2 bultos de concreto, de cemento, ¿será que ese cadáver puede sentir el peso de esos bultos? El hombre respondió: pastor, es absurdo ese ejemplo, pastor. Pastor, es obvio que no. ¿Y por qué no puede sentir el peso de los bultos? Pastor, porque está muerto. Por eso no sientes el peso de tu pecado, porque espiritualmente estás muerto. Y al que no le pesa el pecado entre nosotros, hermanos, eso es una mala noticia. Estamos muertos espiritualmente. Usted cree que está muy viva, pero espiritualmente usted está muerta. Espiritualmente usted está muerto. Si a usted no le duele el pecado que comete delante de Dios, cuando usted está vivo, a usted le duele lo que usted hace en contra del Señor. Y Dios dice: dejen los malos caminos. Mis amados, Dios le prometió al pueblo restaurarlo, bendecirlo, sanarlo. Pero alrededor de esas promesas habían unos llamados. Dios los llamó a que vinieran a las aguas, a que creyeran en sus promesas, en su amor. Dios los llamó a que inclinaran su oído atentamente a su voz. Dios los llamó a que lo buscaran mientras pueda ser hallado. Y Dios los llamó a que dejaran sus malos caminos. Termino con esto, mis queridos. Había un ciego parado a la puerta del templo, con un sombrero en el suelo y con un letrero en sus manos que decía: una limosnita
por el amor de Dios. En el sombrero habían pocas monedas, casi nadie le echaba. De pronto pasó un hombre mirando al ciego, mirando el sombrero, mirando el letrero. Se le ocurrió ayudarle, darle una mano al ciego. Tomó el cartel y por detrás escribió otra frase. Le entregó el cartel al ciego con la nueva frase, y en un momento toda la gente comenzó a echar y a echar monedas, billetes, tanto que en cuestión de poco tiempo el sombrero se llenó. El ciego podía sentir el dinero y, sorprendido, cuando el muchacho que lo ayudó se acercó, el ciego preguntó: ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Por qué ahora la gente me está depositando tanto dinero? El hombre, sonriendo, dice: hombre, no hice mayor cosa, solo cambié tu letrero. Tu letrero decía una limosnita por el amor de Dios. Yo lo borré y escribí: hoy es un día hermoso, pero yo no puedo ver. Y después de esa frase, la gente, conmovida, se animó a depositar más dinero. Cuando nosotros, como el ciego, hacemos las cosas en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, los resultados no serán buenos. Pero cuando dejamos que Dios, como aquel hombre, nos dé una mano, nos ayude, nos dé una palabra, los resultados van a ser mejores. Las cosas van a salir bien. Y yo quiero cerrar diciéndote: Dios sigue dispuesto a perdonarte, a sanarte, a salvarte, a bendecirte, a ayudarte. La pregunta es: ¿estás dispuesto tú? Póngase de pie un momento.